Mi nombre es Lina Mariela Sánchez y yo les voy a hablar sobre los bioabonos. Bueno, los abonos orgánicos son sustancias que están constituidos por desechos de origen animal, vegetal o mixto. Estos desechos son arrojados al suelo para mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos desechos los podemos encontrar en los cultivos dejados en el campo después de las cosechas o también en las excretas de los animales. Esta clase de abonos no solo aporta al suelo material nutritivo, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo, haciendo una mayor retención de agua. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios del uso del abono orgánico. Bueno, como la mayoría sabe, los terrenos cultivados sufren una gran pérdida de nutrientes, lo cual conlleva a la pérdida de la materia orgánica del suelo. Bueno, esto también se puede ayudar a remediar mediante la aplicación de abonos para lograr el mejoramiento de la calidad de la producción de cultivos en cualquier tipo de suelos. También decimos que la gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, el cual tiene el doble de valor nutritivo que el estiércol del vacuno. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de abonos orgánicos. Está el abono verde, el cual consiste en toda planta que se cultiva en la tierra con fin de proteger el suelo y mejorar las condiciones biológicas, físicas y nutricionales del suelo. Bueno, en la mayoría de los casos es la mejor técnica para la corrección y fertilización inicial del suelo. Hay algunos tipos de plantas de los cuales voy a describir ahora. Bueno, hay dos tipos de especies de plantas que son utilizadas para los abonos verdes. Una de ellas es la leguminosa. Esta es una especie vegetal, el cual tiene una gran capacidad de fijar el nitrógeno. También están las gramíneas, las cuales mejoran el contenido de la materia orgánica. Aquí tenemos una, que es la kudzu. Esta planta es buena para el control de la maleza y también es fijador de nitrógeno. Es buena para la cobertura del suelo y retiene la humedad. Tenemos el manifo rajado, que es la que está aquí abajito. Esta es utilizada en las siembras de los cultivos de cítricos. También tenemos la besa. Este abono sirve también para retener la humedad y para el control de la maleza. Es muy utilizado en los maizales, en las tomateras o en los cultivos de coles. Tenemos el frijo caupi, que es una leguminosa. Es muy buena en la fijación de nitrógeno y al suelo le da una rápida fijación de biomasa. Como ventajas de los usos del abono verde, tenemos que permite elevar el pH del suelo principalmente por la acción de las leguminosas. Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Permite una buena cobertura vegetal reduciendo la erosión. Favorece la restitución de fósforo y potasio al suelo. Este tipo de plantas que son utilizadas en los abonos verdes deben tener unas características. Una de ellas es que debe ser de corto periodo vegetativo. También tiene que ser de gran abundante de reproducción y tiene que ser de fácil descomposición. También en su mayoría deben ser plantas leguminosas, debido a que estas plantas tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo a disposición de las plantas. La descomposición de estos abonos ocurre en presencia de aire. También es necesario que el suelo tenga una buena humedad y el tiempo estimado para que ya se pueda utilizar este abono es de 90 días. Ahora vamos a hablar sobre el abono orgánico fermentado o bokashi. Bueno, este es uno de los abonos más completos debido a que con él incorporamos al suelo macro y micronutrientes básicos para las plantas. Este tiene una descomposición que ocurre mediante la presencia del aire. Ahora vamos a hablar de algunos de los insumos que se requieren para la preparación de este abono.
Tenemos que necesitamos casquilla de arroz, boñiga fresca, que es estiércol de vaca, tierra ceñida, carbón vegetal, eh, afrechos de arroz, cal agrícola, melaza y agua. Para la preparación de este abono debemos empezar mezclando los insumos, que son la casquilla, el estiércol de la vaca, entre los otros. Y luego se debe mezclar por aparte el agua, la melaza con levadura. Y se debe agregar estas dos mezclas, y luego ya los primeros 4 o 5 días se deben voltear 2 veces al día. Después de los 10 días se voltea solo una vez al día, y cuando el abono esté a su temperatura ambiente, pues es porque ya está listo. Bueno, este abono lo podemos utilizar en abono directo, a lo cual se refiere a que debemos poner el abono, lo cubrimos con una capa de tierra y ahí sí plantamos la planta. Esto lo hacemos para que la raíz de la planta no se queme. También lo podemos utilizar en semilleros. También lo podemos utilizar al lado de las plantas, o sea, al borde de las plantas. Independientemente de la forma como se utilice el bokashi, siempre debe cubrirse con tierra para que no se pierda los nutrientes de este abono. A continuación les voy a dejar un corto video en donde nos explican un poco cómo lo elaboran y cómo lo aplican en un semillero. Mano, toda finca guadañamos, desmalezamos, quitamos materia verde que aparentemente no sirve, las famosas llamadas malezas, que en realidad son buenasas o un tipo de arbense. El pasto es la materia prima, o lo que son desechos orgánicos, es la primera materia prima de más alta relevancia. Estas arbences representan el 20% del total de los materiales requeridos en la mezcla. La recomendación es que cuando se haga el corte, estas se dejen mínimamente 3 días en el mismo lugar donde se cortaron, en montones con alturas a 10 centímetros del suelo. El segundo ingrediente es el estiércol, que también debió haber entrado en descomposición. El estiércol puede ser de cualquier animal. Cuando hablamos de un abono verde, estamos hablando de un concepto permacultural. ¿Qué quiere decir? Que los animales que tengamos en casa son los que nos producen el estiércol. En este caso nosotros vamos a mezclar un poco de estiércol de conejo, de estiércol de gallina, de estiércol de vaca, y lo hemos mezclado previamente para hacer la disposición. También se puede utilizar los orines, que lo que vamos recogiendo lo dejamos que se oree. Después de que se ha oreado, ahí sí lo aplicamos, más o menos con unos 3 días. Lo importante es que a los animales no se les haya aplicado ningún tipo o no se les haya inyectado ningún tipo de producto de síntesis química. La mezcla se va realizando a medida que se van ingresando cada uno de los ingredientes, entre los que se cuentan la pulpa de café, ceniza, tierra y arena cernida de la misma que se extrae al limpiar las zanjas, entre otros componentes. Bueno, vamos a utilizar un bulto de arena, vamos a utilizar un bulto de estiércol con cacota, vamos a utilizar medio bulto de acerrín, media caneca de ceniza, y vamos a utilizar 250 centímetros cúbicos de melaza y agua que se va surtiendo a medida que vamos mezclando y hacemos la prueba del puño. La prueba del puño es que al final, cuando ya tengamos todo mezclado, oprimimos con la mano y solamente no tiene que escurrir agua. Cuando él ya deja de escurrir el agua, quiere decir que ya está consistente. Realizada la mezcla, es llevada a este lugar oscuro donde la temperatura no supera los 55 grados centígrados. De superarla, todo el procedimiento habrá fracasado. Todos los microorganismos que están dentro del bokashi se empiezan a mover de un lado para el otro. Esa fricción eleva la temperatura y si lo dejamos que se caliente mucho, se quema, pero si lo mantenemos constantemente revolviendo todos los días y preferiblemente 2 veces al día, hace que todos los componentes de microorganismos no se quemen y sean los nutrientes que van a dar al suelo. Lo revolvemos durante varios días y al cabo de 7 días ya debe estar listo para
su utilización. Hay que tener presente que el bokashi puede ser de 7 días, de 14 días o de 21 días. De sobrepasar la temperatura indicada, se sugiere refrescar el compostaje con la adición de agua mezclada con ceniza. Pasados los 7 días, el bokashi está listo para ser dosificado en los cultivos. Acá en la quinta Zaroco, por ejemplo, se aplican 500 gramos por planta de café y 250 gramos por cualquier otro tipo de planta. Por último, vamos a hablar sobre el caldo microbiano rizósfera. Bueno, este es un líquido que contiene microorganismos normalmente presentes en la rizósfera. La rizósfera es una interacción que hay entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Esta rizósfera es caracterizada por el aumento de la biomasa microbiana, mejorando las condiciones biológicas del suelo, químicas, y aumentando la fertilidad en las plantas. Los insumos que se requieren para la elaboración de este abono son plantas sanas de borraja, ortiga y limoncillo. Yogur natural, también puede ser leche o suero. Melaza, harina, puede ser de cualquier leguminosa. Agua limpia, no puede ser agua de acueducto, pues debido a que esta agua pues tiene cloro. Y oxígeno, oxígeno líquido, el cual nos ayuda a evitar la contaminación de nuestro caldo microbiano. Bueno, para la preparación de este abono, lo primero que debemos hacer es tener nuestras plantas ya limpias. No tenemos que lavarlas, pues solo es sacudirle la tierra que tienen las raíces. Luego debemos agregarlas en agua y machacarlas para que bote la babita que trae la planta, lo cual llamaremos el zumo. Después de tener el zumo de nuestras plantas, debemos agregarle nuestro lácteo. También le agregamos la melaza y por último le ponemos la harina. Esto se mezcla bien con agua también, con el agua limpia. Y por último pues se debe dejar tapada en un lugar fresco y debemos agitarla todos los días. Bueno, este tipo de abono lo podemos poner en una máquina fumigadora y lo podemos utilizar como goteo o riego en nuestras plantas de cultivos. También lo podemos utilizar en cultivos o terrenos para sembrar, donde ya esté limpio el terreno y pues lo fumigamos y ya procedemos a cultivar. Este tipo de abono también se puede utilizar para humedecer las pilas de compost y los criadores de lombrices. También es muy bueno para eso. Y a continuación les voy a poner un video de cómo lo elaboran algunos campesinos en sus fincas. Buenas tardes, pues ahora vamos a preparar un caldo microbiano, para lo cual vamos a requerir 10 litros de melaza o 10 kilos, unos 10 de leche, cuando haya, cuando no haya, no importa, leche o suero de leche, la que quieran. Lo más importante, 2 litros de bacterias Bioconsorcio FC4 y 1 kilo de micorrizas. Entonces vamos a poner agua en un tambo de 200 litros. Y lo primero que vamos a poner es la melaza. Es melaza líquida, que por lo regular viene muy espesa. Y es lo primero que tenemos que disolver para que se disuelva parejo. Aquí todavía podemos un poco meter las manos, o no, ¿verdad? Según cada quien. Pero hasta aquí todavía no hay ningún problema en usarla, ¿no? El problema es que es pegajosa nada más, pero huele bastante bien.
La melaza pues es una fuente de azúcares que nos va a ayudar a que nuestras bacterias se reproduzcan de una manera rápida. Entonces tenemos nuestro agitador y revolvemos la melaza para que ahí nos va a quedar más o menos esa agua, el color del piloncillo más o menos. Después agregamos la leche. Acuérdense que es leche o suero de leche, el que sea necesario, bueno, el que encuentren. Si encuentran suero le pueden poner, en vez de agua le pueden poner puro suero y es mejor. Les ponemos la leche. Ponemos las bacterias y el consorcio. Dos litros de bacterias. Y lo ponemos las micorrizas. Y agitamos. De preferencia donde le dé el sol o donde esté caliente, pero lo vamos a tapar de manera superficial. Entonces, este caldo lo que estamos haciendo es reproducir las bacterias de una manera rápida para que cuando las apliquemos a campo vaya una gran cantidad de microorganismos.